como celebramos esta Eucaristía, ofrecemos para la intención por la salud de María Ángel Baez Torres, por intención por todas las almas del purgatorio, en acción de gracias a la Virgen María por favores recibidos, en acción de gracias a Santa Marta por favores recibidos, y por el descanso de las almas de María Inés Rodríguez, Elsie Camacho y Petra Cordova. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como celebramos estos sagrados misterios de nuestra salvación y nuestra vida en Jesucristo, con la luz de su resurrección entre nosotros, pidamos al Señor para su misericordia y su paz en nuestros corazones y en nuestra iglesia. Señor Jesús, tú que nos has mostrado el camino hacia el Padre, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, tú que nos has dado el consuelo de la verdad, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, tú que eres el buen pastor que nos guías a la vida eterna, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Te alabamos, te bendecimos.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleve a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo presidió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el día de Pentecostés, Pedro se presentó junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz le dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y muchas otras razones los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor,
De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo le aseguro que el que no entra por la puerta del jardín de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandito. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada uno por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguieran, sino que huyeran de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús le puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que le quería decir. Por eso dijo: Le aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no lo han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras meditaba en el Evangelio de hoy, me vino a la memoria
una experiencia que tuvimos o hemos tenido en mi familia, sobre todo cuando los niños estaban pequeños, de meses, en donde en algunas ocasiones en que me quedaba con ellos, tan pronto como Bernarda llegaba a la casa y hablaba, si yo los tenía alzados, ellos se volvían inmediatamente a seguir la voz de su mamá. Una conexión muy profunda entre la voz de una madre y sus hijos. E incluso en otras ocasiones, cuando teníamos reuniones familiares y ellos estaban todavía de brazos o llorando, tan pronto como escuchaban a su mamá o me escuchaban a mí, ellos se volvían y cuando los alzábamos, recobraban la calma, dejaban de llorar. Bueno, en la mayoría de las ocasiones, no siempre, pero hay una conexión profunda entre la voz del padre y la madre con sus hijos, que la logran reconocer en medio de la realidad en la que se puedan encontrar. No sé si ustedes han tenido esta experiencia, pero sobre todo en estas semanas que he estado llamando personas, algunos que están en el programa de formación, las familias, tan pronto que me escuchan y me presento, digo yo, mire, les habla el diácono Jorge, ellos me dicen, no, sí, le reconocí la voz, diácono, ¿cómo está? La voz, hay algo en la voz de las personas que aquellos que le conocen a uno, le reconocen. En otras ocasiones, por ejemplo, allá en Costa Rica, entre los amigos, cuando estábamos más jóvenes, teníamos un silbido, una manera de saludarnos a la distancia con el silbido, y tan pronto que escuchábamos el silbido, sabíamos que este era del barrio, que pertenecía al grupo. Reconocer la voz, silbidos, formas, es algo de lo cual nos habla hoy nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio a través de esta hermosísima imagen del buen pastor. Muchos de nosotros, y no todos, hemos escuchado cómo las ovejas desarrollan instintivamente una conexión con su pastor y pueden encontrarse en medio de otras ovejas y otros pastores, pero de una manera, yo no diría misteriosa, pero sí maravillosa. Tan pronto como el pastor habla, tan pronto como el pastor las llama, ellas responden a esa particularidad de timbre de voz o a esa voz. Y la reconocen porque sabe que el pastor les guía, les llama, les lleva, como nos decía tan hermosamente el Salmo 23, a buenos pastos, a aguas frescas. Es la voz de la protección, la voz del que cuida, la voz del que guarda, la voz del que desea lo mejor, en el caso de la madre para sus hijos o del padre para sus hijos, de los amigos que se saludan o del pastor que llama a los suyos. Esta imagen del buen pastor, tan conocida por el pueblo de Israel, por aquellos que en tiempos de Jesús lo escuchaban. La imagen del buen pastor que evocaba también en ellos, en sus corazones, la imagen de David, el pastorcillo que el Señor escogió entre todos sus hermanos para llegar a ser el gran rey de Israel, bajo cuya voz el pueblo de Israel logró paz y estabilidad, mucha seguridad. Hoy el Señor nos presenta en este domingo del buen pastor esta imagen, reconociéndose a sí mismo como aquel que llama, como aquel que busca, como aquel que trae a los suyos hacia sí para ofrecerles paz, libertad, salud, para ofrecerles a ellos salvación. Y por eso también utiliza la imagen de la puerta por la cual entran todos aquellos que escuchan su voz y van a encontrar en su corazón traspasado de amor por nosotros la paz, el gozo, la alegría, la salud que tantos necesitamos. La voz del buen pastor que nos habla en lo más profundo del ser
Hoy, hermanos y hermanas, nos encontramos nosotros ante muchas voces que nos llaman. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio nos dice, no todo, ustedes van a escuchar unos decir, soy yo. Y Él decía, no les hagan caso, pongan atención a mi voz, pongan atención a lo que yo quiero decirles, a lo que yo quiero ofrecerles concretamente. ¿Cómo podemos nosotros descubrir en medio de tantas voces? Hoy, particularmente a través del internet, a través de los medios, de diferentes plataformas, tantas voces que se levantan, que quieren decirnos, haz esto, haz aquello. La voz del placer, la voz del poder, la voz de tener más. Todas estas voces, en muchas instancias, son como nos dice el Evangelio, ladrones y bandidos que lo que vienen es a robarnos, a quitarnos la paz. ¿Dónde es que nosotros podemos reconocer la voz del buen pastor? San Pablo VI decía algo muy interesante. La conciencia es el santuario secreto donde uno se encuentra solo con Dios. La conciencia. Es en nuestra conciencia o la voz de nuestra conciencia la que nos habla y nos dice y nos instruye. O el Señor a través de la voz de nuestra conciencia nos habla, nos dice, nos instruye de aquello que Él quiere para nosotros, cómo Él quiere guiarnos, cómo Él quiere que nosotros vivamos nuestra vida. Dios nos habla a cada uno de nosotros a través de nuestra conciencia. Mediante su Santo Espíritu nos habla, nos ilumina, nos muestra el camino, como nos dice el Evangelio, a fin de que podamos tener vida y vida en abundancia, puesto que esto es lo que Él esto es lo que nos ofrece. Yo he venido para que tengan vida en abundancia, pero para poder vivir esa vida abundantemente, es necesario que nosotros escuchemos la voz del Señor a través de nuestra conciencia. ¿Cómo se forma una conciencia que pueda escuchar la voz de Dios en medio de tantas voces? La conciencia se desarrolla, se forma en la medida en que nosotros leamos y meditemos la Sagrada Escritura. Dios nos habla a través de su palabra. El domingo pasado reflexionábamos acerca de eso cuando veíamos la realidad de los dos peregrinos de Emaús, cómo el Señor a través de su palabra iba preparando los corazones de estos hombres para que después lo reconocieran en la fracción del pan. Bueno, hoy ustedes y yo estamos llamados a permitirle a la palabra de Dios que forme nuestra conciencia, que forme nuestros pensamientos, que la palabra de Dios transforme nuestra vida, como dice San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 12. Nuestra manera de pensar, de actuar, de hablar, de ser. Que la palabra de Dios sea para nosotros, como nos dice el Salmo, una guía para nuestro caminar, una lámpara para nuestros pies. También a través de la iglesia, de sus enseñanzas, el Señor va formando nuestra conciencia moral, de cómo debemos actuar, cómo debemos de vivir, cómo debemos de relacionarnos hoy en día unos con otros. La iglesia a través del Papa, a través de los obispos, a través de aquellos que ha puesto como pastores nuestros, nos va formando, nos va ayudando a formar la conciencia, a poder estar más sensitivos a la voz de Dios que nos habla constantemente. Dios constantemente está hablando, Dios no se calla. Dios siempre está comunicándosenos, ¿verdad? Siempre está comunicándose con nosotros, queriendo verdaderamente que cada uno de nosotros al escuchar su voz podamos seguir su camino y de esa forma crecer en santidad, vivir en la paz de los hermanos, forjar familias que estén consagradas a su sagrado corazón, ser hombres y mujeres en conformidad con su santa voluntad, escuchar la voz del buen pastor, la palabra de Dios, las enseñanzas de la iglesia, la importancia de la oración, sobre todo la oración en silencio, en donde callamos nuestra propia voz para escuchar al Señor en lo más profundo, en el interior de nuestra vida.
San Juan de la Cruz dice tan hermosamente en uno de sus poemas que interiormente hay un silencio interior que debemos de buscar, y en ese silencio interior donde no nos escuchamos a nosotros, no escuchamos la voz del mundo y de la sociedad, Dios en el silencio de nuestro interior nos comunica, nos habla de su amor infinito, de los deseos de su corazón para cada uno de nosotros. Como buen pastor, a través de los sacramentos, a través de las gracias santificantes del bautismo, a través del sacramento de la reconciliación y ciertamente a través del sacramento de la Eucaristía, donde Jesús mismo, el buen pastor, se nos entrega cuerpo, sangre, alma y divinidad para santificarnos, para alimentarnos. A mí me preocupa muchísimo lo que está sucediendo en estos días. No solamente me refiero a esta realidad de la pandemia, sino a esta realidad de las redes virtuales. Hay tantas cosas que están llegando a nuestros teléfonos o computadoras o iPads. Tantos videos, tantos mensajes. Algunos de ellos son mensajes sublimales, escondidos, que nos dicen una cosa pero traen otra verdad. Tenemos que discernir en medio de todo eso cuál es en verdad la voz de Dios que nos está hablando. Muchos de esos mensajes son para confundirnos. Vienen como estos ladrones que nos habla el Señor para arrebatarnos de las manos de Dios, para llevarnos a poner nuestra confianza en cosas o personas y no en aquel que tiene palabras de vida eterna. Discernir. ¿Cómo poder discernir? ¿Dónde es que está la verdad? ¿Y cómo podemos permitir esa verdad que continúe liberando nuestros corazones? Bueno, precisamente mediante escuchar la voz de Dios en lo profundo de nuestro ser, en ese lugar privado, único, donde Dios reside y nos habla a través de nuestra conciencia. Necesitamos tener una conciencia formada por las Escrituras, las enseñanzas de la Iglesia, los sacramentos, la oración. Permitirle al Espíritu Santo, mis hermanos y hermanas, que ilumine nuestro interior. Hay unos signos, si usted quiere, que nos ayudan a distinguir la voz del Señor de otras voces. La voz de Dios no condena. La voz de Dios es un llamado a la conversión y al cambio. La voz de Dios da paz, tranquilidad al corazón humano. La voz de Dios nos llama a la reconciliación con Él y con los hermanos. La voz de Dios nos fortalece, nos muestra el camino para que podamos construir familias santas, matrimonios santos, una sociedad más justa. La voz de Dios nos recuerda constantemente cuánto nos ama Él y el camino que Él desea que nosotros emprendamos o continuemos a fin de que un día podamos disfrutar del gozo eterno. La voz de Dios trae paz, gozo, alegría al corazón del hombre y la mujer que se abren a ella y que le escuchan. La voz de Dios, como lo dice el Salmo 139. Oh Señor, tú has escudriñado y conocido. Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Tú conoces bien todos mis caminos. Dios nos habla en lo más íntimo de nuestro corazón. Esa es la voz del buen pastor que alivia, que sana, que transforma y que libera. Pidámosle al buen pastor al continuar con esta celebración de la Santa Misa, que nos dé la gracia de podernos abrirnos a ella y al escucharla podamos cada uno de nosotros, ustedes de sus hogares, nosotros aquí en la iglesia,
abrirnos a lo que Él desea, esas palabras de vida eterna, esas palabras de abundancia, de salud y de paz que Él quiere compartir con nosotros. Y experimentemos su gozo, su paz, su libertad. Sigamos orando para que el Señor nos ayude y muy pronto podamos todos nosotros como comunidad reunirnos en esta hermosísima iglesia y poder cantar y glorificar a Dios y juntos seguir escuchando la voz del buen pastor que nos dice: yo te amo, tú eres para mí lo más preciado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como el cuerpo de Cristo profesamos nuestra fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en el templo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo vive en misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas conocen a mi voz. Con confianza presentamos al buen pastor nuestras necesidades. Oremos por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro obispo Nicolás Di Marcio, nuestro pastor, el Padre Brendan Buckley y todos los obispos y sacerdotes que nos guían en nuestra jornada hacia el cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos para que todas las personas que como la oveja perdida se han alejado de la iglesia escuchen la voz del buen pastor, el guardián de sus almas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por un aumento en las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa, para que los jóvenes de nuestra parroquia, escuchando la voz del buen pastor, decidan seguirle y ofrecer sus vidas en servicio de sus hermanos y hermanas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por todos los que están enfermos por el coronavirus, por quienes los cuidan y por los líderes del gobierno que desarrollan planes para la protección y el bienestar de todas las personas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por aquellos que enfrentan un futuro incierto debido a la situación económica actual, para que encuentren nuevas oportunidades de trabajo y sustento, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los miembros enfermos de nuestras familias y comunidad a quienes se nos ha pedido que sean recordados, especialmente aquellos afectados por esta pandemia. Luis Serrano, Marcani Gómez Rodríguez, Wilma Romero, Manuel Antonio Romero, Wilmari Romero, Lisette González, María Ángel Báez Torres, Delia Flores, Mike Ruiz, Luis Rodríguez, Laura Reddy, Helen Álvarez,
Ferilda Heli Mareno, Joshua Sánchez, Andrelí Sánchez, Douglas Troches, Giovanni Álvarez, Ferilda Álvarez, Luz Rodríguez Cordero de Álvarez, Juan Carlos Álvarez, María Orellano, Ángel Ruiz, Pedro Méndez, Marisa Méndez, Leida Méndez, David Domingo, Daniel López, Jeremías Púac, Ovema Vázquez, Nilda Cruz, Andy Moraj, Ana María López, Eneida López, Norman López, Reyonal de Freitas, Manuel Alemán, Yamiled Alemán, Marvin Alemán, Manuel Antonio Alemán, Manuel Alemán, Noemi Hernández Santiago, José Rodríguez, Ana María Ortiz, Ramón Mosquea, Gregorio Muñiz, Alonso Torres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos para que aquellos de nuestras familias que han muerto puedan compartir la gloria eterna del cielo. El Padre Felipe Boen, el Padre Jorge Ortiz Garay, el Padre Joaquino Basile, el Padre Amnel Burgos, el diácono Jimmy Pinzón, el diácono Perfecto Vázquez, Perfecto Santana, el diácono Emilio Arteaga, el diácono Carlos Martínez, Alfredo Vázquez, Elsie Camacho, Octaviana Conforme, Rafael Batista, Verónica Murat Solórzano, Pedro Sánchez, Gregorio Cielo, Michael Gianori, Ernest Giordano, Edilio Lugo, Manuel Lugo, Rafael Jiménez, César Goris, Victoria Macías, Abdul Rahman Farhan, Delfín Ayala, Sergio Ortega, Lucía Jaques, Ada Martínez, John Christopher Coto, Porfirio Jerez y José Elías Suárez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por sus intenciones también. Padre Todopoderoso, nos dice a tu Hijo como el buen pastor, para cuidar de tu rebaño. Escucha nuestras oraciones, las cuales te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes se agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber salvación. Glorificate siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se renueva todo lo que estaba caído. Y en Cristo se establece la integridad de nuestra vida. Por eso, Señor, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde salía el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo. Y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El misterio de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor, nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Francisco y Santa Clara, Beato Solano Casey, San Francisco María de Comparoso, San Juan de la Cruz, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Nicolás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, a los religiosos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, y a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Jesucristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedas la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos Y ustedes. con tu espíritu. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso lo invitado al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, el que cree en mí vivirá, el que coma de este pan vivirá.
Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño, y dígnate conducir a las ovejas, que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tal y como les había anunciado el Padre Brendan la semana pasada, el Señor en su infinita misericordia llega a todos nosotros de una manera u otra, pero si hay alguno de ustedes que está en urgencia de recibir el sacramento de la reconciliación, le invitamos a que llame a la parroquia, haga una cita y pueda entonces en un momento determinado acercarse a la confesión. Queremos también pedirles que continúen orando o redoblemos nuestras oraciones para que muy pronto podamos reunirnos nuevamente acá en nuestra casa, en esta hermosísima iglesia de San Miguel, en la parroquia de San Miguel y San Malaquías, a fin de que continuemos celebrando juntos. Les extrañamos muchísimo, extrañamos su rostro, su sonrisa, y queremos verlos pronto. Reciban de parte de todos nosotros un abrazo virtual. Nuestros corazones y oraciones están con ustedes, y que tengan un domingo lleno de bendiciones. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para la bendición. Que Dios misericordioso, que por la elección de su Hijo unigénito, los ha redimido y hecho hijos suyos, los llenes de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, le concedes también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Y que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. La misa ha terminado. Podemos ir en paz a glorificar a Dios con nuestras vidas. Demos gracias al Señor.